Muy bien, Dios les bendiga a todos. Le damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando aquí en nuestro podcast Entre Nos. Le damos las gracias a todos los que están allí conectados, cada uno de ustedes, todos los días que están escuchando nuestro podcast. Y gracias a Dios porque nos da la oportunidad de poder estar nuevamente con ustedes una vez más y traer este tema tan especial, tan bonito que estamos tratando sobre la santidad. Estamos hablando acerca de la santidad, estamos hablando de santidad y bueno, hoy queremos tomar algo como la santidad exterior, la santidad, cómo la podemos reflejar nosotros, ¿cierto? Algo que me parece muy bonito y yo sé que lo hemos hablado en el episodio anterior, pero algo que me parece muy bonito es cuando la gente te queda mirando en la calle y eso te hace sentir, no sé, por lo menos a mí me hace sentir como una persona especial. Me hace sentir como una persona especial. Entonces, yo creo que en ese aspecto juega un papel muy importante la santidad. Porque como Dios nos manda a ser diferentes al mundo, ¿cierto? Nosotros por amor a Dios somos diferentes a las personas del mundo. Igual nosotros tratamos de no ser iguales a cómo está el mundo. Entonces, por eso es que hoy vamos a hablar de eso, de esa particularidad, de ese especial, de eso que nos hace diferentes, de eso que nos... ¿Cómo podemos nosotros, a las personas que todavía no saben cómo poder marcar una diferencia ante la sociedad, ante los amigos? Yo sé que muchos de los que nos escuchan van al colegio, van a las universidades, mantienen un entorno de personas que están practicando lo que practica toda la gente, que están rodeados de lo común, de lo de siempre, pero hay chicos, y yo sé que hay muchos chicos de los que nos están escuchando que se preguntan a sí mismos, ¿cómo puedo yo ser influencia para esas personas? Marcar la diferencia para que ellos vean que hay algo diferente en mí, que yo pueda darles un buen testimonio, que ellos puedan decir, oye, ¿qué tú tienes dentro de ti? O qué es lo que tú haces para que seas así diferente, para que las cosas que tú haces como que transmitas entonces vamos... Tú das paz. Exactamente. Así es que hay gente que te dice tu aura o tu espíritu o tu forma de ser o en sí, te vemos en ti algo radiante. Hay gente que no sabe explicar lo que ven en uno, que es la gracia de Dios, Amén. ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos nosotros transmitir eso a los demás chicos? ¿Cómo vamos a enfocar todo este tema, vamos a hablar todo este maravilloso tema de lo que es la santidad, que es precioso, es muy amplio, es muy lindo, muy, muy, muy extenso, pero vamos a tratar de enfocarnos bien, de resumirles lo más posible y que quede bien claro. Así que, hermana Marcela, bienvenida nuevamente conmigo aquí. Gracias. En el podcast y a ver, háblanos. Bueno, yo creo que hablamos muchas cosas el episodio anterior, que la santidad era separarse del mundo y consagrarse a Dios, ¿verdad? Pero a veces nosotros necesitamos saber quién es Dios para poder saber qué le gusta a Él. Y la Biblia nos enseña que el carácter de Dios es la santidad, que muchísimas veces, muchísimos versículos en la Biblia nos dicen que Él es santo, Dios es santo, o sea, es parte de su esencia, de su carácter. Y en teoría, no todos los que estamos en la iglesia, que estamos allí buscando cada día de culto, cada domingo, estamos yendo a buscar más y más de Dios porque queremos parecernos más a Él. Claro, sí. ¿Verdad? Si no, no tendría sentido. No. Tendría sentido leer la Biblia, no tendría sentido orar, porque no tendría sentido nada de lo que hacemos si nuestro fin no es parecernos más a Dios. Y resulta que lo que Dios es santo. También es amor. Él tiene muchísimos atributos, pero uno de ellos es la santidad. Y nosotros muchas veces nos enfocamos en el amor de Dios, en lo amoroso que es Dios. Dios me ama como soy. Y queremos eso todo el tiempo, que
que Dios nos acepte como nosotros somos, Sí. en lugar de nosotros aceptar a Dios como Él es, sino que Él nos tiene que aceptar a nosotros. Pero que ojalá hoy nos quede claro que Dios es santo y nosotros tenemos que aceptarlo a Él como Él es, y no solamente aceptarlo como Él es, sino amar también esa santidad que hay en Dios. Por ejemplo, Levíticos 11:44 dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Ese ha sido el interés de Dios a través de toda la Biblia, a través de toda la historia, que nosotros nos parezcamos más a Él. El primer libro de Samuel, el capítulo 12, el verso 2 dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Salmo 99:9 dice: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo nombre, porque Jehová nuestro Dios es santo. Y así nos podríamos quedar los 30 minutos que dura este podcast leyendo versículos que nos dicen que Dios es santo. Así que la Biblia proclama de pasta a pasta, proclama que, o de tapa a tapa, proclama que Dios es santo. Y el apóstol Pedro, creo que lo leímos en el episodio anterior, Pedro nos habla de ser santos en toda nuestra manera de vivir. Sí, lo leímos. Lo leímos el episodio pasado. Si no lo has visto, pues. Pero el apóstol Pedro nos dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir. Esto abarca absolutamente todo. No dice sean santos en su manera de tratar a los demás y ya. O sean santos en su manera, sean santos por la noche, sean santos los domingos en la mañana, porque obviamente vas al culto. No, en toda vuestra manera de vivir. Todo. ¿Esto abarca qué? Todo. Nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras actitudes, cómo reaccionamos ante una confrontación, ante un problema, en toda nuestra manera. Cómo reaccionamos también cuando nuestros padres no quieren que nosotros hagamos algo. Ajá. Cuando nuestros maestros nos quieren corregir, pero nosotros no queremos aceptar. Cuando nosotros estamos en un trabajo y a veces estamos haciendo las cosas mal. Todo esto encierra esta palabra en toda vuestra manera de vivir. Muchas veces nosotros pensamos y creemos: como yo voy a la iglesia, puedo actuar de una manera en la iglesia, pero como fuera de la iglesia nadie me ve, y como vivo lejos de la iglesia, y como mi familia no es cristiana y cosas así, pues en mi casa soy diferente. Sí. Entonces hay gente que lamentablemente practica este tipo de doble vida. Y pues la verdad es que, bueno, realmente esto está mal hecho, porque en un principio, personalmente yo creo que nosotros debemos tener una esencia, ser como somos, mostrarnos como somos delante de cualquier persona. Ahora, esta esencia es la que nos va a reflejar al futuro nuestro carácter, la personalidad que llevamos nosotros. Entonces, si nosotros desde un principio estamos jugando a ser dobles, más adelante, cuando ya seamos mayores, cuando estemos en un negocio, en una empresa o en algo, no vamos a tener ninguna dificultad de tener una vida doble igual. Y vamos a ser beneficiosos para uno, pero para otras personas vamos a hacerles daño, vamos a hacer de mala atmósfera, Entonces, todo esto deberíamos empezar a formar ese carácter desde el principio, desde ahora que somos jóvenes. Los chicos que nos están escuchando, debes empezar a formar tu carácter desde ahora, a ser quien eres desde ahora, no a jugar una doble vida, ni a lo que digan mis amigos lo hago en el colegio, y lo que me diga mi papá lo hago en la casa, y lo que me diga mi líder lo hago en la iglesia. Entonces son a veces hasta tres vidas lleva uno, y eso es peligrosísimo. Yo a duras penas puedo con una. Sí, entonces eso es lo que la Biblia nos está enseñando, lo que nos está diciendo la Biblia, lo que nos está manifestando la palabra de Dios, que nosotros debemos ser santos en todo, en toda la manera de vivir, en toda la manera de ser,
en todo lo que hagamos debemos ser santos. Entonces, ahí es donde nosotros queremos llegar a ese punto, a ser como la esencia de Dios, como dice la palabra de Dios, que esa es la esencia de Dios en toda vuestra manera de vivir, porque Él es santo. Entonces, ahí está. Ahora, imagínate, yo haciendo un paréntesis aquí, yo les he dicho a muchas jovencitas, cuando hablamos del matrimonio, del noviazgo y todo esto, que uno cuando está recién de novio, Sí. uno muestra la cara que le gusta, que quiere que vean. Que quiere que vean. Ajá, entonces tú llegabas a la casa y no me encontrabas mal vestida. No, jamás. Nunca. ¿Por qué? Porque nosotros queremos aparentar que todo está bien, y si ese día va el novio a visitar, hacemos limpieza, obedecemos a la mamá y al papá y todo, que él vea que yo soy una buena hija. Claro. Y entonces yo les digo a las chicas, uno no puede mantener una mentira por tantos años. Imagínate, nosotros con tantos años de casados y todavía fingiendo. No se puede. No se puede. Y lo mismo pasa con la santidad, con todo este tema. No podemos estar viviendo una doble vida para siempre. Tarde o temprano, el verdadero carácter se revela. Sí. Imagínate la pandemia. Ahora se me viene a la mente eso, la pandemia. Yo vi muchos reels o imágenes en Instagram o en Facebook que decía que la pandemia reveló el carácter de muchas personas, de muchos cristianos. Porque hubo muchos que después de pandemia no regresaron a la iglesia. Lamentablemente. Y entonces es como que se reveló realmente quiénes eran. Ojalá ninguno de los que está viendo. No, la que no. Todos aquí somos fieles. Firmes. Pero eso pasa, que si nosotros estamos viviendo una doble vida, que soy cristiano en la iglesia, en algún momento nos vamos a confundir. Sí. En algún momento las vidas se van a confundir y vamos a terminar revelando lo que realmente somos. Claro. Sobre todo cuando venga la prueba. Sí. Porque si no estás firme en lo que crees, seguro de lo que crees, seguro del Dios al que sirves, pues cuando venga cualquier viento de doctrina, se lo va a llevar. Te lleva. Claro. Y como dice un dicho muy famoso por ahí, más fácil cae un mentiroso que un cojo. Que un ciego. Que un cojo. O que un cojo. Y también el ciego. Bueno, entonces es más fácil que caiga un mentiroso porque en cualquier momento su mente, sus mentiras lo van a hacer quedar mal. Y la palabra de Dios nos dice que la verdad siempre va a florecer. Sí. La verdad siempre va a salir a la luz. El Señor nunca va a dejar que las cosas queden tapadas. Entonces, pues es importante que nosotros mentalicemos y entendamos esto. Estabas tú diciendo que en pandemia se reveló mucha gente, muchos caracteres. Bueno, se reveló mucho la personalidad de las personas. Pero yo estaba pensando, y para no irnos muy lejos, incluso cuando uno tiene una visita inesperada, uno corre a hacerlo lo más rápido en la casa. Por donde pasa la suegra, corre, esconde lo que más es, porque uno sabe que hay cositas que no están en su punto, en su sitio. Uno sabe que cuando, digamos, viene un familiar o alguien, uno sabe que hay cosas que tienen que estar en algún sitio para que la casa luzca bonita, para que esto y lo otro, pero que uno no la pone siempre en su sitio, que va a haber algún desorden. Entonces es importante que nuestra vida no esté como nuestra habitación o como nuestra casa, que solamente cuando queremos que Dios venga y more en nuestra vida, pues la arreglamos, limpiamos lo que está por encimita y bueno, Señor, necesito este favor, necesito esto, y ya cuando tenemos el favor de Dios, cuando tenemos la bendición de Dios, volvemos y dejamos desordenar nuestra casa. Entonces eso no se puede tolerar en nuestra vida, porque, hombre, no es bonito. Una vida así no es de Dios y no es grato vivir así. No, debe ser muy cansado vivir así. Y nosotros, aparte de lo que, volviendo a lo que decía el apóstol Pedro, toda nuestra manera de vivir, esto también incluye nuestra apariencia exterior, como tú le decías al principio, que lo miren a uno y lo vean diferente. Sí. Y muy triste sería que llegues a un compañero de trabajo
lo inviten a la iglesia. Sí. Un compañero tuyo lo inviten a la iglesia y otra persona lo invita a la iglesia. Y él llega a la iglesia y te ve allí. Y dice, pero si tú en el trabajo eres diferente, eres otra persona. Entonces yo creo que eso sería en acabose. Sería muy tenaz. Sí, eso Muy sería. tenaz. Yo creo que eso sería como vergonzoso. Vergonzoso. Vergonzoso que una persona lo vea a uno en un sitio de una manera, cómo se comporta uno, cómo uno habla, cómo uno actúa y todo. Y cuando llega a la iglesia y lo ves. Y por eso es que y lamentablemente pasa y sucede que mucha gente cuando llega a la iglesia, pero es que son unos hipócritas. Sí. Dice, es que los cristianos son hipócritas, pero no es que todos seamos así, sino que hay gente que no sabe comportarse. Yo creo que es que no han conocido a Dios, lo que estamos hablando del carácter de Dios. Exactamente. No lo conocen a Él, cuál es su esencia. Entonces, si tú no conoces a la persona a la que sirves, pues le vas a servir mal. Claro. De una vez, o sea, lo vas a hacer mal. Entonces, y el problema es que en este caso no se trata de un trabajo físico, se trata de almas. Claro. Entonces, triste uno llegar a ser piedra de tropiezo para otro. Y bueno, siguiendo con el carácter de Dios, es muy interesante, y yo no sé si tú lo has pensado alguna vez, que en Apocalipsis hay ángeles alrededor del trono cantando y alabando al Señor. Sí. Y ellos ¿qué declaran? ¿Qué declaran ellos? Bueno, hay un versículo en Apocalipsis donde dice que todo el tiempo los ángeles están clamando santo. Ajá. Ellos no dicen, Declarando santo. ay, Señor, tú eres muy bueno. No. Ay, Señor, tú eres muy fiel. No, la palabra de Dios dice que todo el tiempo están diciendo santo, Santo. santo, santo. Ellos declaran y proclaman la santidad de Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros pensar que a Dios no le interesa? Que es algo irrelevante, el tema de la santidad. Y ahora, el tema de la santidad en toda nuestra manera de vivir. Todo. En todo. Es que nosotros solemos aislar los versículos. Solemos aislar la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Pero la Biblia nos dice, la misma escritura nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Es inspirada y toda es útil. O sea, no hay ni un solo versículo. Usted puede decir, el versículo más cortito de la Biblia es Jesús lloró. Y de ahí se puede sacar un mensaje completo. 1000 mensajes completos de un solo versículo tan pequeño. Sí. En toda la palabra es útil, toda la palabra es inspirada por Dios. Entonces no podemos aislar los versículos, no podemos aislar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento porque es uno solo. Y absolutamente todo, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, todos están proclamando que Dios es santo y que le interesa este tema. Lo mismo que tú estabas diciendo, se me ha pasado, se me ha olvidado. Pero sí, es importante eso, que nosotros comprender el principio de lo que es la esencia de Dios, lo que es nuestro Dios, enamorarnos de lo que es la esencia de Dios, la santidad, porque cuando nosotros vivimos una vida en santidad, cuando comprendemos lo que es vivir una vida en santidad, no se nos va a hacer aburrido ni se nos va a hacer difícil llevar una vida santa. Antes lo vamos a disfrutar, porque vamos a decir, somos diferentes a los demás, no hacemos lo que hace todo el mundo. Incluso, estaba aquí ya que estamos hablando de esto, yo me pongo a ver en Instagram, me pongo a ver muchos reels y he visto que la mayoría de las personas siguen un mismo patrón. Este inventó algo y ahí mismo todos quieren hacer lo mismo. Y yo no sé por qué o cuál es el afán de las personas repetir las cosas de las otras personas. En vez de ser auténticos y sacar cosas nuevas. No, pero el de la iglesia y de Dios no quieren repetir. Ah, bueno, ahí sí. ahí sí. Pero entonces son cosas que yo digo, bueno, si yo quiero ser diferente, marcar una diferencia, debo ser auténtico. Sí. No seguir los patrones que marca el mundo. Entonces, muchos dicen, es que ustedes los cristianos van en contra de la corriente. No es que vamos en contra de la corriente, sino que el Señor nos ha hecho ver que no podemos seguir lo que está siguiendo el mundo porque nosotros somos diferentes. Sí. Entonces, eso uno lo disfruta. No vive con rencor, no vive con amargura, no vive, sino que lo vive
lo vive con alegría, con emoción, cuando uno realmente comprende lo que es la Sí. santidad. Como dijimos en el episodio anterior, que no deberíamos ver la santidad como una lista de reglas, de Exactamente. sí y no, sino que es algo que nosotros debemos amar e interiorizar y entender que si a Dios le importa, a mí me debe importar. Ajá. Que si a Dios le ama esas cosas, yo las debo amar y debo aborrecer esas cosas. Pocas veces en la escritura hay, dicen que Dios aborrece algo Sí, sí, sí. o es abominación a Jehová. Hay un pastor que dice que es abomitación y le produce náuseas al Señor. Sí. Y muchas de esas cosas, y las vamos a ir viendo en otros episodios seguramente, muchos de esos temas que al Señor le producen náuseas, le son abominables, tienen que ver con nuestro aspecto y con todo lo que tiene que ver de la santidad. O sea, Ujú. siempre estará relacionado con algún tema de santidad. Sí. Algo que no se está haciendo conforme a lo que a Dios le agrada. ¿Y cómo nosotros podemos pensar que a Dios no le importa algo que escribió tantas veces? Nosotros hablamos del Antiguo y del Nuevo Testamento, lo estábamos nombrando ahora. Sí. Entonces, un testamento, ¿qué es un testamento? Son como la última voluntad de una persona Sí, sí. antes de morir. ¿Qué es lo que quiere? ¿Cómo quiere que se reparta? Quiero que cumplan estos requisitos para cuando yo muera. Ajá, entonces, para recibir la herencia, Ajá. tienes que hacer esto que está escrito en el testamento. Y Dios en sus dos testamentos, no uno, dos, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, nos dice todo el tiempo, yo soy santo, sed santo, sed santo, sed santo. ¿Por qué razón alguien escribiría algo que no le importa tantas veces en su testamento? Claro. Yo pondría cosas que me importan de verdad. Sí. Entonces, si Dios lo puso ahí es porque de verdad le importa. Porque Él quiere que estas personas que somos nosotros, en las que Él quiere depositar su espíritu, o que ha depositado su espíritu, que amemos lo mismo que Él ama, que aborrezcamos lo mismo que Él aborrece. Entonces, porque no tendría sentido un testamento que diga, no sé, alimenta a los pájaros por la ventana todos los días. Bah. Si eso es importante para esa persona, está bien, pero Claro. vamos a poner cosas de valor, la casa, el coche, Sí. los chorrocientos mil millones de euros que tenemos en el banco. Claro. Y aparte de eso, haríamos énfasis 2 o 3 veces. Hagamos esto. Necesito que el abogado o el que va a entregar el testamento, por favor, se cumpla bien el requisito, se asegure de que esto vaya a suceder. Y yo sería una de las personas que lo escribiría 2 o 3 veces. Por favor, entréguele todos mis millones a mi esposa. Por favor. Por favor, no dejen que esto pase. O sea, como que asegurarme bien de que ella va a recibir ese beneficio. Entonces, cuando vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que en la palabra de Dios está diciendo, sean santos, busquen la santidad, sigan la santidad, busquen amar al Señor, entonces es porque es algo supremamente importante para todos nosotros. Sí. Entonces, y Dios sabía que nosotros somos un poco cabezados. Bueno. Y entonces dice en el Antiguo Testamento, Él dejó dicho, sin santidad, ¿cómo es? Seguir la paz con todos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. O sea, casi que lo ponen negrita, con subrayado y con rojo, para que nos quede más o menos claro, ¿no? Más o menos claro. Que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Y es común ver hoy en día muchas personas que hablan de la santidad de Dios, o cantan, componen canciones. Tú eres santo, y muchas del amor de Dios, de la bondad. En mi vida ha sido bueno. Y todas esas canciones hermosas, lindas. son preciosas. Pero cuando Dios nos pide hacer un compromiso real, ya, bueno, no, Señor, es que tú sabes que a mí estas cosas me cuestan. O sea, es muy común ver que la gente quiera esa bondad de Dios y componen canciones, escriben libros, hacen prédicas, todo acerca de lo bueno que es Dios. Pero cuando empieza Dios a exigir un poquito más de nosotros, ahí sí ya no es como. No. Y ahí viene otro punto, santidad también es sacrificio. Sacrificio porque implica que nos neguemos a nosotros mismos. Y cosa difícil, porque nosotros no está en nuestra naturaleza caída
el sacrificar y negarnos a nosotros mismos. Claro, eso sí es verdad. Estaba pensando en ese versículo, ya que mencionas, y dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. ¿Y cuál es su cruz? Son esas cosas que te cuestan. Sí. Esa es la cruz que nosotros debemos llegar, las cosas que te cuestan hacer, las cosas que te cuestan cumplir, las cosas que te cuestan dejar. Por ejemplo, una de las cosas que a mí casi me costaba mucho era orar. Y gracias a Dios ya Estuvimos superados. hemos superado esa barrera, porque es una barrera que el enemigo nos pone, la pereza, el sueño, el cansancio, que mañana hay que madrugar, que hay que prepararnos para otro día, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno supera esa prueba, uno dice, bueno, ya estoy tomando mi cruz y estoy siguiendo en pos de Dios. Pero viene otra barrera. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, Señor, necesito que tú me ayudes a superar cada día esas barreras. Sí. Y es ahí donde la gracia de Dios, el poder de Dios, se hace manifiesto en nosotros. Ahí es donde uno siente que el Señor nos está ayudando. Cuando ya uno se levanta con gozo por la mañana y uno se queda sin sueño y uno dice, uy, puedo orar sin sueño, qué bueno, qué bendición. Cuando uno abre la Biblia y puede leer más de 1 o 2 capítulos sin darle sueño, sin abostezar, metido bien en la palabra, entonces uno dice, bueno, esto es bonito, esto me gusta, pero es porque Dios te está dando la fortaleza, porque Dios te está ayudando. Y porque uno toma la decisión también de negarse a sí mismo, de negarse a los propios deseos. Cuando hay un versículo ahí en los evangelios que a mí me da un poco de dolor, que dice que eso está en San Juan capítulo 6, cuando Jesús les estaba enseñando a los seguidores, les estaba enseñando a sus seguidores, a sus discípulos, y ellos dijeron, dura es esta palabra. Así. ¿Quién la puede oír? Y entonces, y desde entonces, más adelante dice, desde entonces muchos dejaron de seguir. Muchos se fueron. Es que esto es muy duro, esto es muy difícil. ¿Cuántas personas no han dicho eso en la vida, en la iglesia? Y Jesús se voltea a sus apóstoles y les dice, ¿y ustedes también se quieren ir? Ajá. ¿Ustedes también? ¿También es duro para ustedes? Pues yo creería que, hombre, yo creo que el Señor dice, bueno, se fueron ellos y ustedes que, yo creo que Él se quería asegurar. Él se quería asegurar para probar. Más que Él asegurarse que los mismos apóstoles revelaran su verdadero carácter en ese momento. Porque Él ya lo sabía, Dios manifestó en carne, Él ya lo sabía. Solo que quería escucharlo de la voz de sus propios apóstoles, de los que Él había seleccionado. Y que ellos mismos, al escucharse a ellos mismos decir, no, Señor, ¿a quién vamos a ir? ¿A quién vamos a ir? O sea, ¿para dónde? No tenemos a dónde coger. No tenemos para dónde ir. Y ellos, o sea, que nosotros ojalá pudiéramos ser como ellos. Que cuando todo esto se empiece a poner muy dura la palabra, cuando estos episodios se empiecen a poner un poco más duros con lo que vamos a ir tratando, nosotros podamos decir, no, Señor, ¿a quién iremos? Claro. ¿A quién iremos? Yo quiero amar tu santidad, yo quiero vivir para ti en todas las áreas de mi vida. Aunque cueste, pero yo quiero... Sí. Y ¿sabes qué es lo tenaz? Que de esos discípulos que se fueron, no se volvió a oír nada. No. Nada, ellos no escribieron ninguna carta, ni una oración, ni un amén, no. Pero de los que se quedaron, de esos que se comprometieron, la historia está llena. Todavía. Entonces, a Pedro, y todavía se habla de ello. Cualquier persona uno le dice quién es el apóstol Pedro y ellos saben quién es Pedro. Así es. Pablo, Juan, todos ellos. ¿Por qué? Porque ellos decidieron quedarse, sacrificar su propia carne. Y por eso Satanás ataca tanto la santidad en nosotros. Porque implica un sacrificio en nuestra carne, de nuestros deseos. Y a él no le gusta que uno deje de lado la carne y se concentre en el espíritu, en vivir espiritualmente. De todas maneras, ellos tampoco eran perfectos. No. No eran personas perfectas. Eran personas con errores, con sus caracteres,
con sus mal genios, porque Pedrito era uno que tenía su temperamento, Sí. y con sus debilidades, con sus cosas, como todo hombre, como toda mujer, pero que aún así, sabiendo y conociéndose cómo eran ellos, el Señor también les conocía y por algo el Señor los seleccionó, por algo el Señor les dijo, vengan, Sí. síganme, Sí. porque Él sabía que en algún momento ellos iban a tropezar, ellos iban a resbalar, pero que no se iban a quedar hundidos, sino que en cualquier momento iban a sacar la cabeza, se iban a sacudir, se iban a levantar y iban a decir, bueno, un tropezón, volvamos, parémonos y sigamos, como cuando los bebés están recién caminando. Cuando un bebé recién está empezando a caminar, se cae muchas veces, pero ahí el éxito de uno poder aprender a caminar. Todos los tropiezos, todas las caídas, todos los golpes que imagínense yo, que era bien cansoncito. Entonces, todos esos golpes que yo me llevé me sirvieron para que en este momento yo sepa caminar bien. Ahora que soy mayor, que soy grande, pues ya sé que cómo levantarme, cómo pararme y cómo caminar. Entonces eso mismo sucede en la vida cristiana. Ellos cometieron muchos errores, pero lo lindo era que se arrepintieron, dejaron lo que estaban haciendo mal atrás, se arrepintieron, pidieron perdón a Dios y siguieron avanzando en el camino. Y por eso llegaron a ser las personas que son. Como lo menciona la Biblia, como lo hemos escuchado en muchas historias, como lo hemos escuchado en muchas prédicas, las cosas tan grandes que hicieron, pero porque dispusieron, ahí pobre Cristo, tengo que aprender a hablar, dispusieron su vida para servir al Señor con todo el corazón, porque eso está aquí, en el corazón, en que uno todos los días quiera hacerlo, levantarse y decir, quiero hacerlo, levantarse y decir, quiero hacerlo, no porque, ay, bueno, ya ayer no pude, pues ya me voy a dejar llevar por la corriente. Entonces ahí es donde entra también mucho lo de la santidad. Entonces, pues la charla de hoy la podemos resumir en que la santidad es un estilo de vida. Ajá. Y que es el sacrificio de nuestros deseos carnales. Así es, un sacrificio. Muy bien, ese resumen está excelente. Ahí está, se acabaron de llegar con eso, listo. Ya. Con eso tienen para que piensen en el próximo episodio. Hagan un estado en Instagram y ponen, la santidad es sacrificar nuestros deseos carnales. Así no se le olvida. Muy bien, bueno, Marcelita, mire, se nos ha ido el tiempo. No creo que podamos seguir más porque hemos hablado muy bonito, mucho. Este tema está dando para muchos episodios. Yo sé que el Señor está haciendo algo en alguna persona, pero quiero invitarles a que no se pierdan los otros episodios, no se pierdan los siguientes episodios. Estamos en Instagram, estamos en YouTube, en Spotify también. Vaya, dele like, coméntele, me gusta. Si tienen preguntas, hagan sus preguntas. Trataremos de estudiar sus preguntas y en el momento que tengamos el tiempo y las podamos responder con mucho gusto, vamos a estar aquí para responder las preguntas, para aclarar alguna duda, alguna inquietud y vamos a estar haciendo todo lo posible para que estos temas puedan ayudarle a usted en su crecimiento espiritual y que pueda despejar muchas dudas. ¿Usted qué consejo quiere dar antes de despedirme? Bueno, que no queremos pelear con nadie. No queremos contender. No queremos. Yo sé que muchas personas tienen diferentes opiniones y conceptos. Nuestra idea no es pelear. Ni juzgar a nadie. Ni juzgar, mucho menos. Si nosotros apenas estamos entendiendo todo, ¿no? No, es broma, pero es verdad, todos hemos pasado un proceso y lo que estamos hablando ahora es porque ya lo hemos entendido y lo tenemos interiorizado y queremos compartirlo. Y a lo mejor alguien tiene dudas y no quiere arriesgarse a preguntar, entonces, y puede ver estos episodios y poder quedarle más claras las cosas. Pero no queremos discutir con nadie, no queremos pelear, yo he visto muchos que discuten en los comentarios en YouTube. Esa no es la idea. No. Si tienen preguntas, no
no, créanme que no las vamos a contestar con ganas de contender, no, sino que podamos ser edificados todos, que para eso está la Biblia, para eso está las Escrituras, para que seamos edificados unos a otros. Exactamente. Y algo que yo he aprendido y quiero compartirlo antes de irme con todos los oyentes, es que hay un versículo que lo dice la Biblia, dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces, ¿cuál es ese conocimiento que nosotros necesitamos? Que todo lo que estamos hablando aquí, yo personalmente voy a la Biblia y lo verifico. Lo verifico. Hombre, no me convence mucho lo que está diciendo el hermano Jane, la hermana Marcela, no me convence mucho. Voy a ver la verdad, los versículos, qué dice la palabra de Dios. Y así es como nosotros vamos a asegurarnos de que de verdad estamos siendo edificados de parte de Dios. Porque nosotros podemos leer aquí un versículo, pero si la gente no está convencida, pues que ellos mismos lean. Por eso damos las citas. Exactamente, las citas están en la Biblia y están allí y no queremos alargar más esto. Así que muchas gracias a todos, que el Señor les bendiga, que tengan una excelente tarde. Que les bendiga.